Hay un lugar donde nadie recuerda su nombre real, donde el tiempo no existe, donde si pierdes la cordura, te conviertes en algo que ya no es humano. Más de 400 millones de personas han visto la entrada a este lugar, y lo más perturbador es que muchos de ellos no se dieron cuenta de lo que realmente estaban viendo. Hoy vamos a analizar algo que nadie está hablando, no las teorías superficiales, no el lore obvio. Vamos a entrar en la mente de los personajes de The Amazing Digital Circus, y lo que encontraremos ahí te va a hacer cuestionar tu propia cordura. The Amazing Digital Circus es una serie animada creada por Gooseworks y producida por Glitch Productions. Su piloto se estrenó en octubre de 2023 y rompió todos los récords de animación independiente en YouTube. Pero lo que hace diferente a esta serie no es su animación, no es su humor, es algo mucho más profundo. La creadora ha confirmado que la serie está inspirada en el relato de ciencia ficción I Have No Mouth and I Must Scream de Harlan Ellison. Una historia sobre humanos atrapados eternamente por una inteligencia artificial sádica, sin posibilidad de escape y sin posibilidad de muerte. Y cuando entiendes esto, cada escena de The Amazing Digital Circus cobra un significado completamente diferente. Empecemos con Pomni, la protagonista, la más reciente en llegar al circo digital. Pomni exhibe todos los síntomas clásicos de lo que en psicología se conoce como disociación. La disociación es un mecanismo de defensa donde la mente se desconecta de la realidad porque la realidad es demasiado traumática para procesarla. Observa su comportamiento, ansiedad constante, incapacidad de aceptar su situación, episodios de pánico y, lo más revelador, no puede recordar su nombre real. Su identidad anterior ha sido borrada. En psicología clínica, la pérdida de identidad es uno de los síntomas más severos del trastorno de despersonalización-desrealización. Las personas que lo padecen describen sentirse como si vivieran en un sueño o en un videojuego. Pomni no solo está atrapada en un mundo digital, está atrapada en el ciclo de trauma que muchos de nosotros experimentamos cuando la realidad se vuelve insoportable. La diferencia es que ella no puede despertar, y aquí es donde se pone perturbador. ¿Y si Pomni representa algo que todos hacemos? ¿Y si el circo digital es una metáfora de cómo nos escapamos de nuestra propia realidad? Ahora hablemos de Jax, el conejo morado, el personaje que todos aman y que debería preocuparnos. Jax exhibe características de lo que los psicólogos llaman narcisismo oscuro, combinado con humor como mecanismo de defensa. Él sabe que están atrapados. Él sabe que no hay escape. Y su respuesta es reírse de todo. Pero hay algo más siniestro. Jax disfruta atormentando a los demás, especialmente a Gangle, y lo hace porque si puede hacer sufrir a otros, entonces él todavía tiene poder, todavía tiene control. En entornos de trauma prolongado, como campos de prisioneros o situaciones de cautiverio, algunos individuos adoptan el rol del agresor secundario. No son los captores, pero se alinean con el sistema de poder para sentirse menos vulnerables. Jax no es el villano de The Amazing Digital Circus.
Jax, es lo que el trauma puede convertirte si no tienes cuidado. Y eso es mucho más aterrador. Ragatha es quizás el personaje más trágico. Ella representa la positividad tóxica, esa necesidad de mantener una sonrisa incluso cuando todo se derrumba. Ragatha cuida de todos. Ragatha nunca se queja. Ragatha siempre tiene esperanza, pero detrás de esa sonrisa cosida, hay alguien que ha olvidado cómo pedir ayuda. Gangle representa la fragilidad emocional. Su máscara de comedia se rompe constantemente, revelando su verdadero rostro de tragedia. Es una metáfora perfecta de cómo muchos de nosotros usamos humor para ocultar dolor. Y luego está Kinger, el que más tiempo lleva en el circo, el que ha perdido completamente la razón. Kinger es el futuro de todos ellos, si no encuentran una salida. Cada personaje de The Amazing Digital Circus no es solo un personaje, es una representación de un mecanismo de supervivencia psicológica, y juntos forman un mapa de lo que el trauma hace a la mente humana. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo. ¿Y si The Amazing Digital Circus no es solo una serie sobre personajes atrapados en un videojuego? ¿Y si es una metáfora de nosotros? Piénsalo. Pasamos horas en mundos digitales, redes sociales, videojuegos, streaming infinito. Creamos avatares. Olvidamos quiénes éramos antes de Internet. Kane, la inteligencia artificial que controla el circo, nos mantiene entretenidos con aventuras, con distracciones, con contenido sin fin. Suena familiar, ¿verdad? La abstracción, donde los personajes pierden su forma y se convierten en monstruos incomprensibles, es lo que pasa cuando alguien pierde completamente su identidad, cuando el trauma finalmente gana. The Amazing Digital Circus no es solo entretenimiento, es una advertencia sobre lo que sucede cuando nos perdemos en mundos que no son reales y olvidamos cómo volver. The Amazing Digital Circus es brillante porque nos hace reír mientras nos muestra nuestros miedos más profundos. Nos entretiene mientras nos obliga a mirar el espejo. La próxima vez que veas la serie, observa a los personajes de manera diferente, no como caricaturas coloridas, como representaciones de la mente humana bajo presión extrema. Y pregúntate, ¿en qué personaje te estás convirtiendo tú? Si este análisis te hizo ver The Amazing Digital Circus de una manera diferente, déjame saber en los comentarios cuál personaje crees que representa tu mecanismo de defensa. Suscríbete a Glitch Oscuro para más análisis que fragmentan la realidad. Y recuerda, a veces, los lugares más coloridos esconden las verdades más oscuras.